Satoshi maníacos, guerreros de la cadena de bloques de la blockchain y amantes de la criptoesfera, hoy el tablero financiero vuelve a encenderse con esa clase de tensión que no avisa, pero se siente en el pecho. Bitcoin recupera los $65.000, Binance empieza a mostrar un calor preocupante en su maquinaria de derivados y, mientras algunos celebran el rebote, el aparato estatal de Estados Unidos endurece el cerco sobre el entorno cripto. Ayer veíamos un mercado dudando entre la fatiga y el impulso. Como si los grandes capitales esperaran una señal para decidir si empujar de nuevo el flujo de capital hacia el riesgo o esconderlo otra vez bajo la mesa del sistema bursátil. Y hoy esa señal llega, pero no viene limpia, no viene cómoda y, desde luego, no viene gratis. Porque sí, Bitcoin levanta la cabeza, pero debajo de ese movimiento hay demasiadas piezas chocando a la vez, y cuando demasiadas piezas chocan a la vez, ya sabéis lo que pasa. O nace una oportunidad enorme, o te comes un latigazo de volatilidad con patatas XD. La primera fuerza de esta convergencia nace en el corazón del distrito financiero estadounidense. Los débiles datos de empleo de Estados Unidos cambian el tono de los mercados financieros y enfrían las apuestas sobre una subida de tipos por parte de la Reserva Federal. En pocas palabras, el mercado interpreta que los guardianes monetarios podrían verse obligados a levantar menos la mano contra la liquidez, y eso reanima el apetito por el riesgo. Resultado: Bitcoin salta hasta la zona de los $65.300 y vuelve a colocarse en un punto de decisión muy serio dentro de la arquitectura del dinero digital. Esto no es solo un movimiento técnico bonito para el gráfico. Esto es dinero institucional respirando un poco mejor al pensar que el coste del capital podría dejar de apretar tanto. Aquí es donde la red de Bitcoin vuelve a hacer lo suyo: captar atención cuando el sistema monetario tradicional empieza a crujir. Y ojo, porque mientras el relato superficial habla de un simple rebote, lo que realmente estamos viendo es una reacción del universo blockchain a una posible relajación del pulso macro. Wall Street, los fondos de inversión y los operadores del tablero financiero no están mirando a Bitcoin como un juguete exótico, lo están mirando como una pieza cada vez más integrada en el flujo global del capital. Y eso, queridos surfeadores de la blockchain, tiene dos caras. La buena es evidente: si el dinero institucional vuelve a abrir la puerta, Bitcoin puede ganar tracción. La menos amable es que ese mismo dinero entra y sale con una frialdad quirúrgica, no se enamora del relato, se enamora del rendimiento. Satoshi Nakamoto imaginó una red descentralizada capaz de escapar a los viejos peajes del sistema, y hoy seguimos viendo algo fascinante. Cuanto más se integra Bitcoin en los mercados financieros, más sube su poder simbólico, pero también más se vuelve sensible a los ritmos de los bancos centrales, de los datos macro y de los centros de poder. Así que sí, Bitcoin recupera terreno, pero la pregunta no es solo si sube. La pregunta es quién está guiando realmente ese movimiento y cuánto de esa fuerza pertenece a la convicción del mercado cripto y cuánto al respiro temporal de la macroeconomía. La segunda fuerza de esta historia llega desde Binance, y aquí es donde el tono cambia de verdad. Porque mientras Bitcoin sonríe en la superficie, por debajo la estructura del mercado empieza a recalentarse. Los datos muestran que el volumen de futuros de Bitcoin en Binance supera casi 8 veces al mercado spot. Traducido al idioma de la calle, hay muchísimo más ruido especulativo, más apalancamiento y más apuesta rápida que compra real del activo al contado. Y esto, amigos de la criptoesfera, ya no suena tan tranquilo. De hecho, también aparecen datos que muestran una caída del volumen global de futuros perpetuos en los exchanges centralizados, lo que dibuja una imagen muy curiosa. Por un lado, el rebote existe. Por otro, la calidad de ese rebote no parece la más limpia del mundo. Por fuera, Bitcoin recupera terreno, pero debajo del tablero financiero, el soporte real del movimiento no termina de aparecer. El precio avanza, sí, pero el spot no empuja con la misma convicción. Algo no termina de encajar. En el entorno cripto esto importa muchísimo.
Porque un avance sostenido necesita respaldo en el spot, necesita demanda genuina, necesita que la infraestructura de Bitcoin se apoye en compras más sólidas y no solo en posiciones calientes que buscan cazar unos dólares rápidos antes del siguiente giro. Cuando el spot se queda atrás y los derivados se disparan, el mercado se vuelve más frágil, más nervioso y más fácil de romper en zonas clave. Binance no es un actor menor, es una de las grandes autopistas de la liquidez cripto, así que lo que pasa ahí no es una anécdota, es una señal sobre el estado del mercado. A mí, sinceramente, este tipo de datos me ponen alerta. Porque sí, el precio puede seguir subiendo. Pero cuando veo un rebote acompañado por tanta dependencia del apalancamiento, lo que escucho no es solo euforia. Escucho una advertencia, escucho que la volatilidad sigue al acecho y que cualquier decepción macro, cualquier giro en el discurso de la Fed o cualquier susto geopolítico puede desencadenar una sacudida brusca. En otras palabras, Bitcoin parece recuperar control, pero la temperatura de Binance nos recuerda que ese control todavía está siendo disputado dentro de los puntos de decisión más sensibles del mercado. Y la tercera fuerza llega desde el frente regulatorio, donde Estados Unidos vuelve a dejar claro que no piensa ceder terreno en las fronteras digitales del dinero. La OFAC, uno de los brazos más duros del aparato estatal estadounidense en materia de sanciones, ha puesto en su punto de mira a dos exchanges vinculados a Irán. Esta noticia va mucho más allá del titular. Lo que nos muestra es que la cadena de bloques no solo sirve para mover valor en una red descentralizada, sino también para que los reguladores financieros rastren actividad, identifiquen conexiones y conviertan la infraestructura de pagos en un campo de vigilancia cada vez más preciso. Aquí se vuelve a abrir una tensión clásica dentro de la red de Bitcoin y del universo blockchain, la promesa de libertad frente al aumento de la capacidad de control por parte de los estados. Y no hablamos de teoría. Hablamos de consecuencias directas para la operativa, para los exchanges, para la custodia regulada y para la narrativa del mercado. Cada vez que Washington actúa de esta manera, manda un mensaje doble. El primero es geopolítico. El aparato estatal va a usar todas las herramientas disponibles para cerrar rutas financieras que considere problemáticas. El segundo es cripto. Si operas en el sistema, si tocas la infraestructura de pagos, si conectas con el tablero financiero global, no estás fuera del radar, y esto tiene impacto psicológico. Porque mientras unos celebran que Bitcoin suba, otros recuerdan que el cerco regulatorio no se ha debilitado ni un milímetro, al contrario, se ha sofisticado. La seguridad cripto, la wallet fría, la bóveda digital y la soberanía individual siguen siendo temas centrales, pero ahora conviven con un escenario donde los intercambios, los puentes de liquidez y las rutas internacionales están bajo observación permanente. Así que, rompe bloques del cifrado, aquí tenemos la foto completa del día. Bitcoin recupera los 65.000 gracias a una grieta macro que da aire al riesgo. Binance revela un mercado mucho más caliente por dentro de lo que parece por fuera. Y Estados Unidos endurece el cerco recordando que el combate por la arquitectura del dinero no se libra solo en los gráficos, sino también en despachos, reguladores y centros de poder. Esa es la convergencia de hoy, no estamos viendo noticias sueltas. Estamos viendo cómo el precio, el apalancamiento y el control estatal se cruzan en el mismo momento sobre la red de Bitcoin. Y eso, queridos guerreros, es justamente lo que hace tan delicado este punto. Si el flujo de capital mantiene el impulso y el spot empieza a acompañar, Bitcoin podría construir algo más serio. Si no ocurre, el mercado seguirá siendo vulnerable a otro latigazo de volatilidad. Yo, honestamente, hoy no veo un guión bajista simple ni un guión alcista perfecto. Y por eso este momento merece cabeza fría, convicción firme y ojos bien abiertos. Y una última cosa, amantes de la criptoesfera, no confundamos recuperación con victoria final. En este mercado, un rebote puede ser una puerta o una trampa, la diferencia la marca quien sostiene el movimiento, el spot real, el dinero paciente o el apalancamiento nervioso de turno. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta entonces, cabeza fría,
Convicción firme y mucho cuidado con los latigazos de la volatilidad ahí fuera. Nos vemos en la batalla por la descentralización XD.